Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra Bonekin Plugin Casero, soy el dios del destino. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Capítulo 41. Te expusiste, no me culpes. Él es inmortal. ¿Eh? La repentina acusación inmediatamente atrajo la atención de todos hacia Momonga. La expresión de Gazef se endureció, y la escritura oscura y los demás, que acababan de ser atacados por los no muertos, tenían ojos aún más penetrantes, lo que instantáneamente hizo que la atmósfera se tensara. No. ¿Cuándo me entregué? Momonga se quedó atónito, pero fingió estar enojado y replicó: Señor Kamote, esto no es una simple broma. Por favor, no me calumnie de la nada. Antes de que terminara de hablar, un círculo mágico apareció de repente bajo los pies de la ardilla voladora, y un repentino estallido de luz sagrada surgió como una cascada que fluía hacia atrás. Ah. Una fuerte sensación de ardor le atravesó los huesos y le roía el alma. La ardilla voladora, completamente desprevenida, emitió un aullido doloroso. Señor Momonga. Naveral, al ver al ser supremo atacado, se enfureció instantáneamente y se giró para apuntar al atacante. La luz sagrada que lo rodeaba se volvió aún más deslumbrante en ese momento. La mano derecha de Anju permaneció levantada, con la palma apuntando directamente a la ardilla voladora. Tras el primer movimiento, Anju no se detuvo. Levantó el brazo y señaló al cielo. Zumbido. Un escudo de energía se desplegó al instante, sellando un área en un radio de 300 metros. Zona de guerra, sin paso. Trueno del dragón de cadena. Naveral juntó las manos, desatando un hechizo de ataque de 7º nivel. Un relámpago violento surgió con fuerza entre sus palmas y se extendió gradualmente a sus brazos. Cuidadoso. Quítate del camino. La situación empeoró drásticamente. Gazef y los demás de la escritura negra ni siquiera entendían lo que estaba pasando, pero no tenían tiempo para averiguarlo. Con un movimiento de su mano, Naveral desató un torrente de gruesos rayos en forma de dragones y serpientes, lanzándose directamente hacia Anju y los demás. Para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado, Gerdaf y el capitán escritura negra ordenaron rápidamente a sus subordinados que se alejaran del rango de ataque. 10º rango: el abrazo de la diosa. El fantasma de la diosa de la luz sagrada apareció detrás de Anju y los demás, y una barrera apareció cuando juntó sus manos. La cadena de relámpagos del dragón impactó la barrera. Aunque increíblemente poderosa y violenta, no logró quebrantar la protección de la diosa en lo más mínimo. Su poder comenzó a consumirse y debilitarse continuamente. En el momento en que el rayo desapareció, comenzó el contraataque. 10º rango: Santa Cruz de la Convicción. El suelo detrás de Naveral se quebró rápidamente, y una enorme cruz de luz surgió de la tierra. Una fuerza irresistible la arrastró a la cruz, y como Jesús crucificado, clavos sagrados le atravesaron las manos y los pies. Llamas divinas quemaron todo su cuerpo. Ah. Naveral dejó escapar un grito miserable. Los lanzadores de magia especializados en atributo sagrado tienen muchas habilidades que se ven afectadas por los valores de afinidad con la justicia tanto de los aliados como de los enemigos. La clase de Anju está compuesta completamente de bonificaciones de afinidad positivas, y su valor de afinidad alcanza un máximo de 450. La afinidad de Naveral, como la de la mayoría de los NPC en la gran tumba de Nazarick, es negativa, y tiene una afinidad negativa de 400, lo que la hace extremadamente desafortunada. Además, el nivel de atributo de Anju es tan alto como 100, mientras que el nivel de Naveral es solo 62. Debido a la enorme diferencia de nivel y la bonificación de afinidad de habilidad, el HP de Naveral se redujo a más de la mitad instantáneamente después de ser atacado por la habilidad de Anju. Triple transformación mágica: onda de choque mortal. Un grito repentino interrumpió la persecución de Anju. De repente, 3 enormes cráneos emergieron de la barrera protectora de la diosa. En cuanto abrieron la boca, 3 ondas de energía se dispararon, impactando la barrera y causando una violenta explosión. Al terminar la Santa Cruz, Naveral cayó de la cruz y su cuerpo emitió volutas de humo blanco.
Narveral, ¿estás bien? Narveral escuchó la pregunta en cuestión. Ella se dio la vuelta y vio que Ainz había vuelto a su atuendo de gobernante de la muerte, con dos dagas de obsidiana flotando a su lado, y estaba en modo de batalla. Estoy bien, gracias por su preocupación, señor Ainz. Ten cuidado, el oponente no es un oponente fácil. Ainz Algoun sostenía un bastón curativo en su mano, que ya estaba activado, su luz verde cubría el cuerpo de Narveral y restauraba su HP. Momonga es un lanzador de hechizos basado en la magia y normalmente no puede usar magia de curación o resurrección basada en la fe, incluso cuando se activa por los efectos de los objetos. Sin embargo, él llevaba el anillo de bastón corto hábil, por lo que podía superar esta limitación y usar el bastón corto mágico que almacenaba gran curación. A cambio, no podrá utilizar otros bastones cortos durante una hora usando el efecto del anillo, y si la batalla entra en una fase donde se utilizan objetos para el combate, perderá uno de sus métodos de combate. Sin embargo, aún así valió la pena. Narveral, al igual que los demás PNJ, fue creado por sus compañeros de gremio y era como un miembro de su familia. Todo lo que necesitas hacer ahora es luchar duro. Con su mente libre de distracciones, Ainz dio 2 pasos hacia adelante, protegiendo a Narveral detrás de él. Este tipo de cosas eran muy raras para él antes de transmigrar, pues su rol profesional era mitad daño y mitad apoyo. En el pasado, siempre respaldaba a sus compañeros en batalla y era él quien recibía protección. Su mirada estaba fija en el centro de la explosión que se encontraba frente a él, había un atisbo de ira en sus ojos y la luz carmesí en sus cuencas parpadeaba levemente. Tras la calma, vio a un caballero con armadura que sostenía un escudo y una espada sagrados en forma de cruz. Medía casi 2 metros y parecía muy fuerte e imponente. A su lado izquierdo y derecho había 2 ángeles con 3 pares de alas, uno sosteniendo una cruz y el otro sosteniendo una espada del juicio. Rey de la luz LV90, Júpiter cielo, querubines de la devoción LV70, Júpiter cielo, querubines del juicio LV70. En general, un jugador solo puede mantener el efecto de un hechizo de invocación a la vez. Al usar un nuevo hechizo de invocación, los monstruos invocados por el hechizo anterior serán devueltos, independientemente de su estado. Si bien es posible aumentar la cantidad de criaturas invocadas al reducir sus niveles al usar magia de invocación de alto nivel, sin embargo, estos 3 no parecen invocaciones de bajo precio. ¿Son habilidades especiales de clases de alto nivel? La ardilla voladora se preguntó en secreto qué estaba pasando. Su mirada recorrió a las criaturas invocadas y se fijó en el hombre de blanco que flotaba en el aire tras él. Preguntó por qué nos atacaron de repente. Si no fuera un no muerto de alto rango, esto podría haber matado accidentalmente a gente inocente, ¿no? ¿Por qué? Al escuchar la pregunta de la ardilla voladora, Anju no pudo evitar pensar para sí mismo todo es porque sus viejos huesos no se escondieron lo suficientemente bien y los miembros de mi familia atraparon sus patas de pollo. Aunque no entiendo cómo Kamot y los demás saben este secreto, dada la situación actual, la identidad de Ainz probablemente quedará expuesta de todos modos, por lo que es mejor que la revele. También ayuda a elevar su imagen. Dios no se equivoca, no muerto. El aura poderosa que emanas de ti es completamente transparente para mí. Anju miró con indiferencia a la ardilla voladora que estaba no muy lejos y luego preguntó dime, ¿estás involucrado en este ataque? Capítulo 42 No me importa. ¿Estás involucrado en este incidente? Flying Squirrel no sabía por qué Anju haría esa pregunta, pero ciertamente no admitiría algo que no había hecho. Me vi involucrado en esto por accidente y este incidente no tiene nada que ver conmigo. Vaya. Anju emitió un zumbido despreocupado, como si hubiera preguntado casualmente y no le importara mucho. Es posible que lo que se dijo sin intención haya sido tomado en serio por el oyente. Aunque Ainz negó cualquier participación en el incidente, la forma en que Gazef y el resto del equipo de la Escritura Negra lo miraron cambió ligeramente después de que escucharon vagamente su conversación. Momonga es un no muerto, y su fuerza quedó en evidencia en el breve intercambio entre ambos. Es difícil creer que alguien de una raza tan diferente se disfrazara de aventurero y se mezclara en ciudades y grupos humanos sin ningún motivo oculto. A Gazef le preocupaba que las ardillas voladoras pudieran dañar a la gente del reino de Riestig, ya que los no muertos eran una raza que odiaba a los vivos y podían considerarse enemigos naturales de toda vida.
Además de desconfiar de los no muertos, los miembros de la escritura oscura no pudieron evitar sospechar la conexión entre la rata voladora y el gran sabio no muerto que los había atacado antes. Aunque Ainz jugó el papel de ayudante en la batalla de ahora, ¿quién puede garantizar que esto no era solo un disfraz? Quizás todo esto fue planeado por él y el gran sabio de los no muertos, para poder traicionarlos fácilmente como fuerzas amigas en caso de situaciones inesperadas. Los no muertos son una amenaza. La duda siempre ha estado presente en el corazón de todos. No es malicia, sino una inevitable desconfianza hacia otras razas. Independientemente de cómo lo vieran los demás, la atención de Ainz o Algoun no estaba en Gazef y los miembros de la escritura negra en este momento, sino que estaba fija en Anju. El repentino ataque del oponente hace un momento hirió gravemente a Narveral, lo que enfureció mucho a Ainz o Algoun, pero la situación actual no es favorable para ellos. Mientras reflexionaba, dio un paso adelante y preguntó: disculpe mi intrusión, pero mi nombre es Ainz o Algoun. ¿Puedo preguntar cómo me dirijo a usted? Ainz. ¿O Algoun? Anju frunció el ceño levemente y sus ojos mostraron fluctuaciones obvias. Después de notar esto, Ainz o Algoun, que había estado observando su expresión de cerca, secretamente hizo un juicio en su mente. El nombre de Ainz o Algoun es bastante famoso en el juego Yggdrasil, pero actualmente es desconocido en el otro mundo. La reacción de Anju al nombre, en lugar de ignorarlo por completo, demostró que la especulación previa de Demiurge era correcta. La persona frente a él era, como él, un jugador del juego Yggdrasil. Ahora que han hecho contacto por casualidad, tal vez las dos partes puedan llegar a algún tipo de cooperación, y todavía exista la posibilidad de salvar la identidad de Fei Fei como aventurero. Mi nombre es Anju. La expresión de Anju volvió a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos, como si solo hubiera respondido cortésmente. Aunque la ardilla voladora se sorprendió un poco, no dijo mucho y asintió cortésmente. Anju, señor Anju, creo que el conflicto anterior fue solo un malentendido. Podemos olvidarnos de este disgusto. Señor Momonga. Narveral, que estaba cerca, se sorprendió y algo confundida cuando escuchó a Ainz decir eso. Ella no estaba molesta por haber sido atacada. Más bien, estaba indignada por la lesión de Ainz. Atreverse a tocar al gran y supremo ser es un grave crimen que debe ser expiado con la muerte. ¿Cómo podemos dejarlo pasar tan fácilmente? Naveral, no me interrumpas. Momonga se giró y miró a Nabella, indicándole que se callara. Aunque no quiso culparla, Naveral inmediatamente se dio cuenta de que ella estaba sobrepasando los límites al escuchar esto. Lo siento mucho. Señor Momonga, fue mi culpa por ser tan hablador. No importa. Al ver la expresión asustada de Narveral, Ainz o Algoun ofreció una palabra de consuelo antes de volver su atención a Anju. Señor, no tenemos ningún conflicto de intereses, y quizá incluso podamos hacernos amigos. ¿Qué le parece? Al escuchar esto, tanto Gert como el equipo de la escritura oscura, que formaban parte del grupo atmosférico, miraron a Anju. Aunque no está claro qué acertijo está tratando de decir Ainz, su actitud hacia Anju ha cambiado claramente desde que comenzaron a compartir el mismo nombre, y sus palabras ahora tienen un toque de cercanía. ¿Existe algún tipo de relación entre estos dos? No me interesa hacerme amigo de los no muertos ni de los monstruos. ¿Eso es todo lo que querías decir? Anju rechazó decisivamente los intentos de la ardilla voladora de acercarse y dijo con fingida arrogancia. Esta actitud disipó las dudas en el grupo de atmósfera, y también hizo que Nabella, quien estaba al lado de Ainz o Algoun, mostrara una expresión de enojo y disgusto. Sin embargo, gracias a la advertencia anterior de la ardilla voladora, ella no interrumpió, sino que simplemente miró ferozmente a Anju. Momonga hizo una pausa por un segundo, luego su tono se endureció inmediatamente. Parece que estamos destinados a convertirnos en enemigos. No me importa. Como si fuera una señal para iniciar una guerra, después de decir esto, Anju inmediatamente ordenó a Júpiter Cielo, el arcángel del juicio, que atacara a las dos ardillas voladoras. La espada sagrada del juicio reunió rápidamente luz sagrada y, bajo el manejo del arcángel del juicio, desató un aura de espada de juicio. Este no era un ataque a distancia común y corriente. Tras activar la habilidad espada del juicio, Ainz y su compañero sintieron claramente que una fuerza especial los estaba atrapando.
Al segundo siguiente, la energía de la espada apareció directamente frente a ellos dos y los cortó horizontalmente. Bien. Ambos dejaron escapar un gemido ahogado, y como su HP se redujo, inmediatamente lanzaron un contraataque contra Anju. Magia definitiva vórtice de gravedad. Mejora mágica definitiva golpe de rayo devastador. La esfera negra, capaz de infligir un daño considerable incluso a enemigos de nivel 100, junto con la magia de rayo mejorada de octavo nivel, atacaron simultáneamente, pero Anju permaneció tranquilo y sereno. El Rey de la Luz avanzó, sosteniendo un escudo en forma de cruz que brillaba con luz sagrada. Tras activar la habilidad Escudo de Ideales, un escudo de energía con forma de muro se formó frente a todos. La esfera negra y el rayo bombardearon la barrera simultáneamente, destrozándola pero también neutralizando por completo su poder. Puedes usar ataques a distancia para interrumpirlos, pero no avances y ten cuidado de evitar la magia del enemigo. Anju le dijo algo casualmente a Anli y los demás, y luego condujo a sus tres criaturas convocadas para encontrarse con la ardilla voladora y su compañero. El Rey de la Luz fue el primero en moverse, arremetiendo como un tanque con su escudo cruzado sobre la cabeza. La espada sagrada del Arcángel del Juicio se encendió en llamas, desatando un aura de espada voladora para atacar a la ardilla voladora. El Arcángel de la Dedicación permaneció inmóvil, simplemente siguiéndolo de cerca. En cuanto al propio Anju, las habilidades colectivas de alto nivel han aumentado. Aliento del cielo. El poder de la luz sagrada. Varios hechizos de mejora se activaron uno tras otro. No solo el propio Anju, sino también los tres seres invocados brillaban con una luz mágica de diversos colores. La ardilla voladora estaba acostumbrada a esto. Aunque no sea del todo exacto, los roles de los lanzadores de magia basados en la fe y los sanadores son similares. Aunque no sean tipos de apoyo especializados, contarán con una cantidad considerable de hechizos de mejora grupal. Capítulo 43 Muerte. Inútil para mí, invocación de no muertos de 10º nivel. El círculo mágico parpadeó, y un no muerto de cabello dorado que llevaba una corona estaba parado frente a Ainzo Algoun. No era otro que el Señor de la Destrucción de nivel 70. PFF. En el momento en que apareció el Rey de la Destrucción, una gran cantidad de niebla negra surgió de su cuerpo, formando un pequeño dominio especial a su alrededor. Este es el efecto de la habilidad Noche de Aniquilación. Crea una zona especial liberando una niebla con energía extremadamente negativa. Los enemigos que entren en esta zona sufrirán daño de energía negativa, mientras que los no muertos obtendrán una mejora de reducción de daño que reduce el impacto de las habilidades de luz, sagrado y aspecto positivo. Sin embargo, a cambio, la característica inherente del Señor de la Destrucción, que hace que pierda HP continuamente, se amplificará, acelerando la pérdida de HP. Bajo el control de Ainzo Algoun, el Rey de la Destrucción se enfrentó al Rey de la Luz. Su guadaña golpeó el escudo sagrado, quedando apenas en desventaja en el enfrentamiento. Cabe destacar que el Rey de la Luz tiene 20 niveles más que el Rey de la Destrucción. Además, el Rey de la Luz no es un guerrero defensivo con un poder de ataque debilitado, sino un guerrero equilibrado con ataque y defensa. Es anormal que el Rey de la Destrucción pueda competir con él por un tiempo. Esto es gracias a otra habilidad pasiva del Señor de la Ruina. Cuando se pierde HP, sus propios valores de atributos aumentarán, y cuanto más HP se pierda, mayor será el aumento. El estancamiento es solo temporal. Sin mencionar que el Señor de la Destrucción no era rival para el Rey Caballero de la Luz, la pérdida acelerada de HP significó que el Señor de la Destrucción no pudo sostener la batalla por mucho tiempo. Sabiéndolo perfectamente, Ainz le dio a Nabella la orden de retirarse, y luego rápidamente creó distancia entre él y el enemigo, comenzando a lanzar continuamente hechizos de mejora sobre sí mismo. Bendición del Cantor Mágico. Barreras infinitas. Barrera mágica, sagrada. HMPH, ¿crees que estoy muerto? Anju resopló fríamente al ver los movimientos de la ardilla voladora e inmediatamente interrumpió su automejora, vinculación divina. Cadenas doradas estallaron repentinamente desde el suelo, enroscándose alrededor de la ardilla voladora que se retiraba usando magia de vuelo como ágiles pitones, dejándolo instantáneamente inmóvil. No solo eso, Momonga también sintió que ya no podía usar sus habilidades. Maldita sea. Esto es un efecto de prohibición.
Flying Squirrel recordó casi instantáneamente una de sus experiencias pasadas con PK. En esa ocasión, el oponente era un jugador humano con una clase especial. Usó una habilidad similar para transformarlo en un skip que no podía usar magia en un minuto. Aunque finalmente ganó la batalla, el incidente quedó vívido en su memoria. Transformación mágica dual Nova Carmesí. Esta es la magia de ataque de un solo objetivo de más alto nivel en la categoría de magia de fuego. Las llamas carmesí envolvieron instantáneamente a la ardilla voladora inmovilizada, y esto se hizo en 2 ataques consecutivos. Para los no muertos, los atributos de fuego y sagrados son debilidades. Aunque se pueden usar equipo y objetos para compensar estas debilidades, es imposible anularlas todas. Anju activó esencia de vida. Con anticipación, prestando atención a los cambios en la salud de la ardilla voladora después de ser atacada, para que pudiera determinar aproximadamente si el equipo que llevaba era resistente a los atributos sagrados o atributos de fuego. Por supuesto, esto se basa en la premisa de que la ardilla voladora no usa la vida falsa para disfrazar información. Después del ataque de atributo fuego, el siguiente movimiento natural será el ataque de atributo sagrado. Magia dual luz del cielo. La magia sagrada de 10º nivel también es el ataque de un solo objetivo más poderoso. Una puerta al cielo apareció en el cielo. En cuanto se abrió, la energía de luz sagrada se derramó, formando una enorme columna de luz que bombardeó a la ardilla voladora. Señor Momonga. Cuando Naveral vio que su maestro estaba siendo atacado, inmediatamente se preparó para brindar apoyo, pero antes de que pudiera actuar, un ángel que empuñaba la espada sagrada del juicio voló y bloqueó su camino. La espada sagrada del juicio fue blandida y Naveral usó su bastón de batalla para bloquearla, pero aún así fue repelida por el arcángel del juicio de rango superior. Después de usar la magia de vuelo para estabilizarse, inmediatamente utilizó un ataque de magia de rayo de 7º nivel para interrumpir la persecución del arcángel del pecado. En ese momento, una capa de luz verde apareció sobre el querubín del juicio. Naveral miró hacia la fuente de las fluctuaciones mágicas y notó al querubín de la dedicación que había estado detrás de ella. ¿Es esa la unidad de respuesta? Naveral pensó con los dientes apretados. Por otro lado, el efecto de la atadura de Dios terminó, las cadenas que ataban a la ardilla voladora se rompieron y colapsaron, y recuperó su libertad. Odioso. El bombardeo continuo de magia de alto nivel durante un minuto hizo que el HP de la ardilla voladora cayera significativamente, por lo que inmediatamente usó el efecto del objeto para activar la magia basada en la fe que podría restaurar la mayor cantidad de HP a los no muertos. Muerte aproximada. Después de recuperar su salud a un nivel seguro, inmediatamente comenzó a contraatacar. Mejora mágica lanza de 1000 huesos. 1000, 2000, incontables lanzas de hueso surgieron del suelo centradas en la ardilla voladora, todas atacando a Anju con un movimiento de su mano, como un torrente de montaña en erupción. Sin embargo, Anju no se distrajo con esto. El rey caballero de la luz se liberó del enredo del rey de la destrucción y rápidamente se retiró hacia Anju, momento en el que el muro de energía reapareció, bang bang bang. El impacto continuo de miles de lanzas de hueso provocó grietas en el muro de energía, que finalmente se derrumbó por completo. Cuando el Rey de la Luz bloqueó los ataques posteriores con su imponente cuerpo, Anju resultó ileso. El querubín sostenía el sello sagrado en sus manos, y la luz sanadora fluía continuamente hacia el cuerpo del Rey Caballero de la Luz. Los puntos de salud, reducidos por las réplicas de la habilidad lanza de 1000 huesos, comenzaron a recuperarse rápidamente. Al presenciar esta escena, la ardilla voladora murmuró para sí misma qué combinación más problemática. Las habilidades del oponente están perfectamente equilibradas desde cualquier ángulo: defensa, recuperación y ataque, y no hay debilidades aparentes. Sin embargo, también tenía una manera de romper el punto muerto. 9º nivel, eliminación de alto nivel. La ola que podía disipar las invocaciones de alto nivel se extendió, pasando sobre el Rey de la Luz y los querubines ante la mirada expectante de la ardilla voladora, pero no tuvo efecto. ¿Existen contramedidas al respecto? La ardilla voladora pensó con pesar, pero no le importó demasiado. Debido a que también tiene elementos de mejoras similares que pueden hacer que las criaturas invocadas sean inmunes a los efectos de disipar magia, no es sorprendente que el enemigo obtenga dicho elemento si fuera un jugador con un nivel de habilidad similar. 10º rango, jaula de luz.
Al igual que en un juego por turnos, después de que el Rey de la Luz bloqueara el ataque de la ardilla voladora, la magia de Anju también comenzó a surtir efecto. De repente, un círculo mágico se desplegó bajo los pies de la ardilla voladora, y una enorme jaula de energía pura descendió del cielo, atrapándolo dentro. Los barrotes de la jaula brillaban con una luz sagrada que iluminaba a la ardilla voladora, haciéndole sentir débil y acalorado. No hace falta decir que esta es una habilidad que debilita su resistencia sagrada y restringe su movimiento. Magia dual luz del cielo. Las puertas del cielo reaparecieron, seguidas por un aluvión de luz sagrada. A pesar de soportar el daño del atributo sagrado, la ardilla voladora tomó represalias usando mejora mágica devorar la muerte en Anju, invocando una calavera que mordió a Anju en su boca, causándole daño de atributo oscuro. La luz sagrada luego atravesó la calavera de la muerte, y Anju, ahora libre, continuó atacando a la ardilla voladora en la jaula, mientras los querubines a su lado restauraban su salud perdida. 10º rango la espada del Santo Ángel. Magia definitiva vórtice de gravedad. 10º nivel el abrazo de la diosa. Creado por un no muerto de alto rango. 10º rango reino puro de la luz. Mejora mágica definitiva separación inmediata. 10º rango puño que destruye a Dios. Los dos lados se involucraron en un intercambio mágico de alta intensidad, pero el HP de Anju se mantuvo saludable gracias a la protección del Rey Caballero de la Luz y los querubines devotos, así como a su condición de lanzador de magia basado en la fe que podía usar una cantidad considerable de magia curativa. Del otro lado, soportando el daño del atributo sagrado, Ainzo Algoun desató su carta del triunfo, un reloj blanco apareció detrás de él. HMPH, ese truco no funcionará conmigo. Cuando Anju vio sus acciones, esbozó una sonrisa forzada y poco sincera. La ardilla voladora usa la habilidad especial de la clase de alto nivel no muerto Eclipse, la muerte es el final de toda vida. Después de activar esta habilidad, el próximo ataque de muerte instantánea del usuario se mejorará e incluso puede ignorar la resistencia completa del enemigo a los ataques de muerte instantánea, lo que le otorga al oponente un efecto de muerte absoluta. Esta habilidad puede ser complicada para aquellos que no la conocen, pero una vez que comprendes sus efectos, hay muchas formas de lidiar con ella. El capítulo 44 llegó muy rápido. Narveral, aléjate de mí. Anli, lleva a todos al borde del área acordonada, rápido. Casi al mismo tiempo, Feisu y Anju usaron magia de comunicación para enviar mensajes a sus compañeros de equipo cercanos, advirtiéndoles que evitaran el ataque inminente. Rango mágico ampliado el grito de Bansee. Un grito femenino penetrante se extendió, envolviendo un radio de 200 metros alrededor de la ardilla voladora. Esta es una habilidad de muerte instantánea con área de efecto. En general, ahora se evalúan los efectos de muerte instantánea. Sin embargo, dado que Ainz activó la muerte es el fin de toda vida de antemano, el efecto de muerte instantánea tendrá efecto después de 12 segundos y se convertirá en un efecto de muerte imparable del 100%. Magia definitiva Santa Cruz del Juicio. Anju continuó lanzando sus ataques como si nada hubiera pasado. La ardilla voladora quedó brevemente atada a la cruz de luz y quemada por el fuego sagrado. No notó la luz mágica que se debilitaba lentamente en el arcángel de la devoción junto a Anju. Luego, ambos lados se involucraron en otro intercambio mágico. El ojo de la verdad. La esencia de la magia. Durante una pausa en sus ataques, Ainz usó un hechizo para comprobar el PM de su oponente. Para evitar ser engañado por información falsa, también usó un hechizo de detección mejorada para ver a través de los disfraces. Sin embargo, cuando vio el aura mágica que representaba a MP en Anju, se sorprendió. Los dos bandos deberían haber consumido aproximadamente la misma cantidad de poder mágico en su enfrentamiento de ahora, pero debido a las características de su clase y la forma en que gastó dinero en compras dentro del juego, su poder mágico era casi la mitad más que el de un jugador promedio. Actualmente le queda un tercio de su poder mágico, mientras que a su oponente. ¿Todavía le queda más de la mitad? Imposible. Algo huele mal. La ardilla voladora sintió que algo andaba mal. Sin embargo, en ese momento, el reloj detrás de ella había llegado a la 12ª marca del número romano, y el efecto de la habilidad La muerte es el final de toda vida se activó. Zumbido.
Una fuerza invisible irrumpió repentinamente, y todo lo previamente afectado por el grito de Bansee, incluido el aire, se impregnó del concepto de muerte. Un dominio gris de muerte apareció ante la vista de todos. Mientras tanto, al borde de la barrera de aislamiento en el dominio de guerra, todo el escuadrón de la escritura oscura, incluida la mayoría de los guerreros del reino, incluido Gazef, perdieron gradualmente su luz y colapsaron sin vida en el suelo. Aunque Henry les envió una señal a tiempo, su reacción no fue tan rápida como la de Narveral y Henry, quienes usaron magia de teletransportación para crear distancia. Desafortunadamente, fueron afectados por el grito de Bansee antes de llegar a un lugar seguro. Los sobrevivientes, al ver los extraños fenómenos a su alrededor y la horrible escena a lo lejos, quedaron aterrorizados y perdieron la compostura. Sentían como si les estuvieran ahogando la garganta y no podían emitir ningún sonido. Miedo. Eso es aterrador. ¿Qué clase de monstruo es ese no muerto? ¿Dónde están los dioses? Después del shock inicial, An Li finalmente recobró el sentido y rápidamente comenzó a buscar el paradero de An Yu. Ella respiró aliviada cuando vio la figura radiante aún de pie orgullosamente en el centro de esa tierra de muerte. De hecho, ¿cómo pudo pasarle algo a la deidad? Solo estaba armando un escándalo por nada. En el centro del campo de batalla, los 3 seres de alto nivel que Anju invocó habían sido aniquilados por el poder de la muerte, dejándolo solo a él. Pero Feisu no vio ningún rastro de sorpresa o asombro en su rostro. Huele un poco mal. Anju frunció el ceño levemente, luego levantó la mano y lanzó un hechizo. Una brisa verde pura y refrescante apareció de la nada, soplando a través de la tierra de la muerte afectada por Deatent. Debido a que el efecto de Deatent es matar todo, incluido el aire, se le da la característica de muerte y se convierte en algo así como gas venenoso. El nivel de Anju ya está al máximo, y los efectos de varias profesiones y elementos hacen que su resistencia sea bastante fuerte, por lo que no será asesinado por las réplicas de esta habilidad, pero aún así se sentirá un poco incómodo. La ardilla voladora observó en silencio mientras terminaba de purificar el aire, y luego preguntó con indiferencia para poder resistir mi habilidad ileso, tu habilidad es realmente soberbia. Me pregunto qué contramedida usaste. Jeje. Anju no respondió a su pregunta, pero se rió para sí mismo. La investigación verbal también forma parte de la recopilación de inteligencia. Recordó que en la historia original, el gremio de Ainzo Algoun tenía un estratega táctico que proponía una táctica PvP que permitiría a cualquiera ganar fácilmente, y Momonga parecía haber sido influenciado por este estratega. Si el objetivo es obtener inteligencia, uno debe aceptar unilateral y continuamente los ataques del otro lado, sufrir deliberadamente una derrota en la primera batalla y luego analizar la inteligencia obtenida para aplicarla a la siguiente batalla. Las ardillas voladoras están muy dispuestas a hacer este tipo de cosas. Si conoce la personalidad de la otra persona, ¿por qué tomaría la iniciativa de revelar su información? No es un villano descerebrado de un anime japonés. 10º rango Invocación de ángeles. Anju activó nuevamente la magia de invocación, y los querubines del cielo de Júpiter, dedicación y los querubines del cielo de Júpiter, juicio, que acababan de ser destruidos, reaparecieron frente a él, formando nuevamente un equipo de batalla simple. El nivel más alto de monstruos invocados por magia de 10º nivel es LV70, y es imposible invocar 2 monstruos de este nivel a la vez. Anju pudo lograrlo gracias a que su clase incluía la exclusiva clase de alto nivel contratista celestial. La habilidad especial de esta clase, Pacto Sagrado del Ángel, potencia el poder de la magia de invocación angelical, haciendo posible esta hazaña imposible. Por supuesto, las habilidades poderosas tienen limitaciones. Anju solo puede activar el efecto del Pacto Divino del Ángel 5 veces al día. El Rey Caballero de la Luz que invocó antes era similar, pero debido a que la criatura invocada era de un nivel superior, las restricciones eran mayores. Solo podía invocarlo una vez al día. Al ver reaparecer al ángel de la dedicación, Anju no pudo evitar sonreír. Aparte de curar continuamente a un solo aliado, el ángel devoto no tiene habilidades ofensivas ni potenciadoras, pero sigue siendo la invocación de ángel de alto nivel favorita de Anju. Porque tiene una habilidad especial que la hace prácticamente invencible, puede anular un ataque de habilidad del enemigo. Anteriormente, cuando Ainzo Algoun desató su ataque combinado fin de la muerte más grito de Bansee, Anju logró esquivarlo confiando en la habilidad especial del querubín devoto.
Aunque el tiempo debe ser muy preciso, debe activarse antes de que la habilidad del enemigo te golpee, y como precio, los querubines morirán inmediatamente. Después de volver a aplicar su equipo protector, Anju no se molestó en discutir con la ardilla voladora y se preparó para usar nuevamente su ataque mágico de alto nivel. En ese momento, la barrera de la zona de guerra, que había estado sellando el campo de batalla y evitando que cualquiera entrara o saliera, de repente comenzó a fluctuar. Como quien liberó la habilidad, Anju estaba seguro de que la duración de esta habilidad especial aún no había expirado. La única posibilidad era que alguien estuviera atacando ferozmente la barrera de sellado desde afuera. Maldita sea, llegaron tan rápido. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Anju abandonó decisivamente la idea de matar a la ardilla voladora y usó teletransporte superior para regresar con Anli y los demás. La ardilla voladora quedó completamente desconcertada por sus inexplicables acciones, pero el posterior colapso de la barrera de sellado aclaró su confusión. De repente, una gran cantidad de figuras oscuras aparecieron en el cielo, una de las cuales voló hacia él a una velocidad vertiginosa. Señor Momonga. ¿Se encuentra bien? Albedo. Estoy bien. La ardilla voladora respiró aliviada y le hizo saber a la persona que entró que estaba a salvo. Cuando se giró para mirar en otra dirección, vio a Anju y a la mayoría de los nativos de otro mundo, pero solo algunos caballos y algunos humanos muertos permanecieron en la escena. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 45. El sustituto, activado. Señor Momonga. Señor Momonga. Varios NPC de la gran tumba de Nazarik se acercaron a Ainzo Algoun y ofrecieron sus saludos al Ser Supremo. Al recibir la súplica de ayuda de Nabella, todos los guardianes del piso, a excepción de Gauconda y Victim que eran responsables de la defensa, corrieron al lugar. Además, están el escuadrón insecto asesino octópodo, el grupo de monstruos de aura, el guardián de sexto nivel y todos los miembros del escuadrón de doncellas de batalla. No sería exagerado decir que el ejército principal de Nazarik ya está desplegado. Señor Ainz. Ese miserable humano se atrevió a atacarlo. Solicito permiso para eliminar de inmediato a Erantier, encontrar al culpable y someterlo a una tortura infernal, peor que la muerte. Albedo dijo amenazadoramente. Su tono era muy serio. No parecía un comentario casual hecho con enojo, sino más bien una expresión genuina de sus pensamientos. Tranquilízate, Albedo. Aunque Ainz se sintió conmovido por la lealtad y preocupación de Albedo, no podía permitirle hacerlo. Le aconsejó. Aún sabemos muy poco sobre este mundo. Sería imprudente actuar así precipitadamente. Podría convertir a Nazarik en un enemigo público y atraer a oponentes problemáticos. Además, aunque los ahuyentemos, puede que no regresen a Yelantier. Podrías quedarte con las manos vacías. Además, hay algunas preguntas que necesito aclarar sobre esta batalla. Si el enemigo reaparece en el futuro, tendremos muchas más oportunidades de venganza, así que no hay necesidad de apresurarse. Albedo no era el tipo de tonto que embestiría al ver una tela roja. Tras escuchar el consejo de Ainz, aunque seguía indignada, comprendió sus preocupaciones. Lo entiendo, señor Momonga. Lo dejaremos ir esta vez y luego le haremos pagar el doble. La ardilla voladora asintió con satisfacción. Esta batalla llegó demasiado repentinamente y también sacó a la luz muchas cosas que necesitan atención. En primer lugar, básicamente había confirmado la identidad de jugador de la otra parte basándose en la reacción inusual de la otra parte cuando escuchó a Ainzo Algoun. Dado que es un jugador, la otra parte también podría tener una gran organización detrás de ellos, al igual que tiene el apoyo de la gran tumba de Nazarik. Sería imprudente perseguirlos precipitadamente antes de comprender este punto. Luego está el rendimiento de combate del oponente. En términos de habilidad, el desempeño del oponente no fue particularmente sobresaliente, pero su uso continuo de hechizos de alto nivel, aparentemente sin tener en cuenta el consumo de MP, fue un poco abrumador. Quizás esto esté relacionado con el valor anormal de MP de la otra parte. Si puede descubrir por qué su oponente es tan persistente y debilitarlo con éxito, tendrá un 60% de posibilidades de derrotarlo en la próxima batalla. La razón por la que no podía subir más era porque las habilidades del oponente eran demasiado poderosas para contrarrestarlo.
Si Sebastián, Coquitus o alguien que no fuera ni un no muerto ni un demonio lucharan contra él, la situación probablemente sería mucho mejor. Necesitamos analizar la información que hemos reunido y a los guardianes a fondo para que otros puedan obtener una ventaja de inteligencia cuando los encuentren. Momonga lo recordó, miró a su alrededor y les dijo a los demás. Estamos demasiado cerca de la ciudad. Regresemos primero a Nazarick. En cuanto a estos humanos, llevémoslos con nosotros. Quizás podamos obtener información útil de ellos. Sí, señor Momonga. Albedo y los demás dieron la orden respetuosamente. Entonces, Ainzo Algoun abrió un portal, y sus sirvientes recogieron los cadáveres que quedaron en el lugar y se los llevaron. Todos regresaron a Nazarick. Yelantil de noche. Dentro de la fortaleza de la aldea de los aldeanos de Khan, Anju convocó a varios familiares que estuvieron involucrados en el ataque de hoy y les preguntó sobre los detalles específicos. Tras ser asesinados por ese aterrador no muerto, fue como si nuestras almas abandonaran nuestros cuerpos, pero aún estábamos muy conscientes y podíamos ver lo que sucedía a nuestro alrededor. Entonces, el no muerto disfrazado del aventurero Feifei se quitó el disfraz y aniquiló fácilmente a los demás no muertos. Estábamos aterrorizados. Nunca imaginamos que nuestro compañero aventurero, que siempre había estado a nuestro lado, fuera en realidad un no muerto. Así que entramos en pánico después de que nos resucitaste. Mi señor, lamento mucho haberle causado problemas. Al ver a sus familiares inclinarse y disculparse con expresión de culpa, Anjuna los culpó. Dijo: lo entiendo todo. No es culpa tuya. Ya puedes irte a descansar. Sí, Su Majestad. Después de hacer una reverencia, los miembros de la familia abandonaron la habitación, dejando a Anju solo, reflexionando sobre los acontecimientos del día. Aunque sabía que podía revivir fácilmente a sus familiares, no esperaba que cuando murieran, entraran en un estado tan extraño, y parecía que eran invencibles, indetectables para los demás y no afectados por ningún poder. Esta habilidad puede ser útil para el reconocimiento, pero no está claro si hay limitaciones de distancia, como por ejemplo qué tan lejos uno no puede alejarse de un cadáver. Está bien, podemos probarlo más tarde. Luego, logró hacerse con la impresionante belleza, todo planeado con antelación. Después, solo necesitaba crear una falsificación para blanquear los bienes robados. Por último, está la cuestión de la lucha con la ardilla voladora. Aunque esto significaba que ahora se enfrentaban de frente a la gran tumba, Anju no estaba demasiado preocupado. Momonga y su grupo no son como él, transmigrantes con una perspectiva casi divina. Todavía están en la fase de pánico del otro mundo, así que probablemente no se unirán abiertamente contra él. Incluso si realmente me atacaran, al menos intentarían averiguar mis antecedentes y si tengo alguna capacidad de combate oculta. Después de todo, dada la sabiduría de esos NPC bien diseñados como Momonga y la gran tumba de Nazarick, ciertamente no harían algo tan imprudente como activar su inmunidad al control definitivo y cargar directamente hacia el enemigo sin considerar si algunos hombres corpulentos podrían saltar de los arbustos. Sin embargo, no podemos ser descuidados. Este es el momento de activar el efecto del stand. Después de pensarlo un momento, Anju sacó un libro de invocación de mercenarios de su mochila. Cuando el libro fue completamente consumido por las llamas mágicas, un peculiar mercenario humanoide apareció ante Anju. Su cabeza era calva, sin un solo cabello. Su nariz, orejas y otros rasgos faciales prominentes fueron reemplazados por 3 agujeros oscuros y redondos. Tenía solo 3 dedos, todos ellos largas falanges de 4 segmentos. Este monstruo se llama Doble Fantasma. Tiene la habilidad especial de imitar la transformación y puede leer la memoria de su imitador, lo que lo convierte en un sustituto perfecto. Vamos, conviértete en mí. El doble fantasma se inclinó respetuosamente ante Anju, y cuando volvió a mirar hacia arriba, su forma y apariencia se habían transformado completamente en las de él. Después de que Anju sacó una réplica de su conjunto de artefacto divino de su mochila y se puso la doble ilusión, ahora había un medio hermano en la habitación. Después de explicar el siguiente plan de acción de la doble ilusión, Anju usó un elemento de disfraz para cambiar su apariencia y luego activó un hechizo de teletransportación para ir a la tumba de Yelantil. Capítulo 46 Sombra. Dentro del nido del templo subterráneo del santuario del cementerio, el sumo sacerdote de los muertos, junto con Khajiit y Clementine, estaban en silencio en el centro del altar, esperando.
Clementine no llevaba su capa negra, su hermosa figura estaba expuesta al aire. Desafortunadamente, las personas que la rodeaban eran no muertos y nigromantes a quienes les encantaba estudiar a los muertos y no tenían ningún interés en ello. Con las manos entrelazadas sobre el pecho, las colocó una sobre otra y sus dedos índices, revestidos con guanteletes, golpearon repetidamente sus codos desnudos, produciendo un suave sonido de golpeteo. Clementine estaba ligeramente irritada, su mirada de vez en cuando se posaba en el nigromante. Habían recibido órdenes de recibir a una persona muy importante, pero ya llevaban casi media hora esperando. La sensación de verse obligada a hacer algo y luego perder el tiempo por culpa de otras personas realmente la irritaba. Sin embargo, ahora que su vida estaba en manos de otra persona, y esa persona odiaba a los vivos y a los no muertos, solo podía reprimir por la fuerza sus crecientes emociones violentas y esperar obedientemente aquí. 5 minutos después, el espacio frente a los tres se onduló y una figura apareció ante su vista. La otra persona era un hombre de mediana edad que aparentaba unos 30 años. Era bastante guapo, pero su aspecto era sombrío y pálido. Llevaba una magnífica túnica de magia negra, con un delicado collar de calavera de hueso blanco alrededor de su cuello y un libro mágico de cubierta negra grabado con patrones misteriosos colgando de su cintura. Saludos, Lord Sombra. El gran sabio de los muertos se arrodilló ante el hombre con el mayor respeto. Al ver esto, Clementine y Cajit detrás de ellos no se atrevieron a ser negligentes y se arrodillaron para presentar sus respetos, bajando la cabeza lo más posible. Levantarse. La voz del hombre, al igual que su temperamento, era tan fría que provocaba escalofríos en la columna. Gracias, señor. El sabio nigromante se levantó tras expresar su gratitud y luego permaneció en silencio, sin decir palabra, como un empleado modelo esperando una reprimenda de su jefe. Clementine y Cajit intercambiaron una mirada sutil, luego se levantaron y examinaron en secreto al hombre, tratando de encontrar alguna marca especial en él que pudiera probar su identidad. Habiendo sido repentinamente sometidos por los poderosos no muertos, y ahora con el surgimiento de seres aún más poderosos que los no muertos, deben entender a quién o a qué fuerza están sirviendo. Desafortunadamente, el hombre no tenía nada en él que se asemejara a un símbolo o emblema de poder. Hiciste un gran trabajo en esta misión. Con la adquisición del auténtico artefacto de la teocracia, nuestros planes avanzarán con mayor fluidez. Me halaga, señor. Solo estaba siguiendo sus instrucciones. El hombre conocido como la Sombra y el sumo sacerdote de los no muertos comenzaron a hablar como si nadie más estuviera presente. Clementine y Cajit escuchaban atentamente su conversación, profundamente conmocionados. A juzgar por su conversación, parecía que la misteriosa organización a la que ambos pertenecían había estado reuniendo información sobre la teocracia y confiscando secretamente sus tesoros, preparándose para tomar alguna acción importante contra ella. Además, existen organizaciones como la Iglesia del Destino y la Gran Tumba de Nazarick, que parecen ser sus rivales. Sombra ordenó al sumo sacerdote de los no muertos que vigilara de cerca sus movimientos. La teocracia es la nación humana más poderosa en siglos. Ni siquiera el Chiranon, al que ambos pertenecen, se atreve a ser demasiado presuntuoso ante la teocracia. Ahora, tres fuerzas misteriosas han surgido repentinamente. Una de ellas conspira en secreto contra la teocracia, mientras que las otras dos parecen ser fuerzas igualmente formidables. El gran volumen de información que llegaba a Clementine y Cajit les daba una sensación parecida a la de ranas en un pozo que saltaban para ver el vasto mundo. En ese momento, la conversación parecía estar llegando a su fin. La mirada de Sombra se posó en Clementine y preguntó: ¿Eres Gale Walker? Rompavientos Veloz era el antiguo nombre en clave de Clementine en la unidad de las escrituras oscuras de la teocracia. Debido a su traición a la teocracia, este nombre en clave ha sido eliminado. Al oír el nombre de Sombra, Clementine adoptó de inmediato una actitud humilde y respetuosa, con una mirada que revelaba admiración por los poderosos, y respondió con respeto: Sí, señor. Soy un antiguo miembro de la escritura oscura que traicionó al Reino Santo. Si necesita más información sobre el Reino Santo, estoy a su disposición. Nuestra investigación sobre el Santo Reino ha terminado. Ya tenemos toda la información que tienes, así que ya no eres de ninguna utilidad en este asunto. Sombra rechazó fríamente la oferta de servicio de Clementine y luego ordenó directamente: deberías estar siendo perseguido por la escritura del viento y la flor del Reino Santo ahora mismo, ¿verdad?
Te encargo una tarea a traerlos a este lugar, ¿eh? Al escuchar la explicación de Shadow, tanto Clementine como Cajid quedaron algo desconcertados. Sabiendo que esta era su antigua guarida, que había construido durante muchos años, y que podría ser destruida si era descubierta por la gente de la teocracia, Cajid no pudo evitar dar un paso adelante. Mi señor, disculpe mi ignorancia, pero ¿por qué hacemos esto? Si el Reino Santo lo descubre, seguramente causará problemas en nuestras acciones posteriores, ¿no es así? Cajid preguntó respetuosamente. Recordó que el sumo sacerdote de los no muertos le había prometido que podría transformar Yeranzir en una ciudad de los muertos, y luego usar esta enorme energía negativa para transformarse en un no muerto, logrando así su objetivo de la inmortalidad. De esta manera, tendría tiempo ilimitado para investigar la magia de resurrección que la gente común también podría soportar, para resucitar a su madre que murió hace más de 30 años. Con la ambición de toda su vida en juego, no tuvo más opción que correr el riesgo de ofender a la facción de la sombra al intentar lograrla. Inesperadamente, Sombra simplemente lo miró y no lo culpó. En cambio, dijo: esto no te afectará. El ataque anterior a la escritura oscura no logró aniquilarlos debido a la interferencia externa. Ahora están haciendo todo lo posible por rastrear nuestro paradero, y la escritura de la flor del viento que se acercó a la ciudad es su mayor ayuda. Usando esta operación para atraer la sagrada escritura del viento y la flor, eliminaré por completo las fuerzas secretas de estas dos teocracias aquí mismo. Una vez que eliminemos esos dos objetivos, con nuestra ayuda, ¿aún tienes miedo de no poder capturar esta ciudad? Ah. Fui un tonto. Cajid, al oír que su objetivo no se vería afectado, rió entre dientes, disculpándose: no se preocupe, señor, haré todo lo posible por completar la tarea que me asignó. Al ver esto, Sombra pareció perder el interés en él también. Tras darle algunas instrucciones más al sabio no muerto, se teletransportó lejos de la guarida subterránea. Cuando reapareció, ya había llegado al callejón de la zona residencial detrás del muro del cementerio. Extendió la mano y agarró su rostro, quitando un accesorio similar a una máscara para revelar su verdadera apariencia. Una vez que la escritura oscura se dé cuenta de que no puede conquistar el cementerio, lo más probable es que me pida ayuda. Entonces podré limpiar el nombre de la belleza seductora y dejar que mis seguidores cultiven una enorme oleada de monstruos salvajes. En cuanto a la identidad de Sombra, debería ser buena para causar problemas. Debemos pensar bien cómo mantenerla. Angel guardó los objetos en su mochila, se puso un traje de aventurero normal y salió del callejón. Capítulo 47. Resultados del interrogatorio. Suspiro: me temo que ya no podré salir libremente. En la lujosa suite real del 9º nivel de la gran tumba de Nazarik, Ainzo Algoun yacía tendido en la suave cama, con su rostro esquelético completamente enterrado entre las mantas, y pronunció estas palabras de reflexión. Tras el ataque de hoy, Albedo y otros NPC celebraron una reunión para discutir su seguridad. Como resultado, su misión y la de Narveral de disfrazarse de aventureros y reunir información se detuvo abruptamente, y el trabajo posterior fue entregado a Sebastián, Shaltear y otros. Además, si abandona la gran tumba de Nazarik en el futuro, deberá estar acompañado por Albedo, Victim y otros, y no deberá participar en planes peligrosos cuando los guardias sean insuficientes, etc. Aunque suena como una inversión de la jerarquía, dado el desagradable incidente que acababa de ocurrir y el hecho de que la sugerencia de Albedo y los demás provenía enteramente de su lealtad hacia él, Ainz no podía rechazar su propuesta. Sin embargo, esto significa que su vida volverá al mismo estado en el que se encontraba durante los primeros días después de haber transmigrado a este otro mundo. Donde quiera que vaya, estará rodeado de muchos subordinados, y deberá tener cuidado con cada uno de sus movimientos, para no comportarse de una manera que sea inconsistente con el gobernante perfecto. Esta sensación es realmente agotadora, pero es algo que tienes que hacer. Si hubiera sabido que sería así, habría obligado a Eilu a quedarse. Al menos habría habido otra persona que compartiera la carga sobre mis hombros. La ardilla voladora parecía estar quejándose. Bip bip. Este sentimiento es magia de la comunicación. La ardilla voladora aceptó los efectos de la magia y luego escuchó un informe familiar que provenía del otro extremo de la magia. Señor Momonga. ¿Es ese demiurgo? En efecto, es su subordinado, Lorainz. El interrogatorio de esos humanos ha dado resultados. ¿Debería ir a su habitación a informarle en persona?
Se recuperaron varios cadáveres humanos del lugar del ataque, por lo que Ainzo Algoun dispuso que Demiurge usara magia de resurrección para devolverlos a la vida y luego realizar el interrogatorio de inteligencia necesario. Para evitar revelar la ubicación de Nazarick, le ordenó específicamente a Demiurge que llevara a cabo la misión en un bosque distante. Ahora que la tarea está completa, está bastante interesado en el resultado. ¿Hay alguna información que hayamos reunido que sea particularmente valiosa? Sí, efectivamente hay algunos datos que vale la pena destacar. Ya veo. Ainzo Algoun reflexionó un momento y respondió a Demiurge entonces, que todos los guardianes se reúnan en el Salón del Trono. Como es información importante, todos deben estar informados. Sí, señor Momonga. Después de que Demiurge recibió la orden, la conexión de comunicación mágica también se cortó. Momonga se levantó de la cama, se arregló y salió de la habitación, acompañado por la criada y el insecto asesino Octopod, dirigiéndose hacia el Salón del Trono. Debido a que el 9º nivel es el más cercano al 10º nivel, cuando llegó al Salón del Trono, ninguno de los otros guardianes estaba allí, excepto Albedo, que estaba custodiando el salón. Bienvenido, señor Momonga. Albedo, después de haberse quitado toda su armadura, llevaba un hermoso vestido blanco puro, que era muy atractivo para los hombres. Cuando ve a Flying Squirrel, la alegría genuina y el amor en sus ojos siempre hacen que Flying Squirrel se sienta algo avergonzada y culpable. Albedo es un PNJ creado por el miembro del gremio Emerald Record. Es una mujer perfecta que destaca en todos los aspectos. Sin embargo, antes de transmigrar, Ainzo Algoun alteró descuidadamente la configuración del personaje de Albedo, agregando una línea que decía que ama profundamente a Ainzo Algoun, lo que cambió su personalidad. Por lo tanto, en opinión de Ainz, el afecto de Albedo por él se debía enteramente a los errores que había cometido, y no a sus propios sentimientos verdaderos. Ainzo Algoun lamenta profundamente sus acciones, habiendo profanado a los NPC creados por sus compañeros de gremio y distorsionado por la fuerza los sentimientos de Albedo. Albedo. Albedo, ¿estás aquí? Sí, corrí aquí inmediatamente después de recibir su pedido, solo para ser el primero en saludarlo. Sí, ¿en serio? Gracias por su esfuerzo. Después de un saludo algo incómodo, Ainzo Algoun se sentó en su trono. Poco después, los demás guardianes PNJ llegaron uno tras otro. Demiurge, a cargo de la misión de interrogatorio de inteligencia, fue el último en entrar a la sala, lo que indicó que la reunión había comenzado oficialmente. Señor Momonga, por favor eche un vistazo. Demiurge le entregó el documento de papel que contenía la información a Momonga. Porque solo había una copia del documento, pero el objetivo de Ainz era que todos los guardianes conocieran la situación y luego reunir la sabiduría de todos para analizarla juntos. Entonces, mientras tomaba el documento y lo examinaba, le preguntó a Demiurge entonces, ¿cuál es el punto clave? Demiurge comprendió de inmediato su intención e informó con una voz que todos los guardianes pudieron oír. Hay dos piezas principales de información. La primera está relacionada con las identidades de esos humanos. Provienen de dos fuerzas diferentes, una es la Guardia Real del Reino de Riestig, y la otra es el Códice Negro, uno de los 6 códices de la Teocracia Slam, una fuerza especial. La información sobre el Reino de Riestig es prácticamente la misma que conocíamos antes, nada especial. En cuanto a la Teocracia Slam, obtuvimos información de los prisioneros sobre el ejército de las Sagradas Escrituras de 6 colores, los despertadores del linaje de los 6 grandes dioses y los artefactos verdaderos de la Teocracia. La Sagrada Escritura de 6 colores es. Demiurgo explicó la situación general de la iglesia en detalle. Después de escuchar esto, la ardilla voladora y los guardianes se volvieron más cautelosos con respecto a este país. Los humanos que han despertado el linaje de los 6 dioses son mucho más fuertes que los humanos comunes. Por lo tanto, no podemos usar la información que recopilamos sobre humanos de otro mundo para medir el nivel de estos dioses. Debemos ser especialmente cuidadosos, ¿verdad? Después de usar su inteligencia limitada para pensar por un momento, la Loli vampiro Shaltear llegó a esta conclusión. Demiurge asintió al oír esto. Hay otra deidad oculta dentro de la teocracia, que es su carta de triunfo definitiva. Hasta que obtengamos más información sobre ella, debemos ser cautelosos en nuestras acciones contra la teocracia. Entonces, señor Ainz, la segunda información importante está relacionada con los no muertos que atacaron la escritura negra.
La información proporcionada por los prisioneros indica que una de las dos personas que atacaron la escritura negra con los no muertos es un traidor a la teocracia Slane, actualmente afiliado a una organización de otro mundo llamada Xanon, y está siendo perseguido por la teocracia. Según el análisis de su rango de actividad, esa mujer debería estar activa actualmente en Gerantir. Si la encontramos, podríamos contactar con las fuerzas que la respaldan y pedirles que investiguen la fuerza del Reino Santo para nosotros. Vaya. Al escuchar esta información, la ardilla voladora inmediatamente se interesó. Aunque en ese momento estaba disfrazado como el aventurero Feifei y no luchó directamente contra el sabio no muerto, a juzgar por la fuerza que mostró el otro grupo, debería ser un tipo de muy alto nivel. Además, el señor de la ruina que apareció más tarde claramente no fue convocado por el gran sabio de los no muertos, lo que significa que debería haber otro ser entre ellos que pueda usar magia de 10º nivel. Con dos miembros de alto rango que superan con creces el nivel promedio en este otro mundo, esta organización llamada Xlanon debe ser extraordinaria. Capítulo 48. La petición de ayuda del alcalde. Esta es una habitación con una decoración impresionante. La luz del sol entraba a raudales por las grandes ventanas francesas abiertas. Cerca de la entrada, una mesa de centro y un sofá formaban la zona de recepción. Más allá de la zona de recepción había una alfombra roja, y del techo colgaba una lámpara de araña mágica. Bajo el escudo de armas, contra la pared, se colocó una lujosa silla, donde se sentaba un anciano calvo de unos 50 años. Su cuerpo estaba muy hinchado, incluso su barbilla estaba llena de grasa, lo que le daba el aspecto de un bulldog obeso. Su nombre es Panasore Grucer del Redimaya, alcalde de la ciudad fortaleza de Gerantir y miembro de la facción noble realista del reino de Riestig. La persona sentada al otro lado del escritorio en ese momento no era otro que el capitán guerrero del reino Jerzef Storonov. Comandante, ¿sabe algo más sobre ese no muerto? Panasol acarició suavemente su corta barba blanca, su mirada sería tan aguda como la de un jabalí feroz, su comportamiento completamente diferente de la personalidad tonta y vulgar que usualmente fingía. Al escuchar de Gazef que un no muerto terriblemente poderoso se había infiltrado en la ciudad disfrazado de aventureros, inmediatamente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Gelantil es la puerta oriental del reino de Riestig, y detrás de la ciudad hay una llanura casi plana sin defensas naturales. Si este lugar fuera destruido o capturado por los no muertos, sería un desastre para el reino. Gerdov meneó la cabeza con gravedad y dijo desafortunadamente, aparte de su nombre y su fuerza desesperadamente poderosa, no sé absolutamente nada sobre él. Eso es realmente terrible. Panasonic suspiró profundamente, con una expresión de angustia en su rostro gordo. El grupo de aventureros de mayor rango en Gerantir solo estaba compuesto por Orichalcum, mientras que la fuerza de Gazef superaba incluso a la de los aventureros de rango Orichalcum. Sin embargo, también admitió con franqueza que no tenía ninguna posibilidad de vencer a ese no muerto llamado Ainzo Algoun. ¿Qué esperanza hay para esta ciudad? No puede depender de esos guardias que son mediocres en su entrenamiento diario y ni siquiera son tan buenos como los aventureros de nivel hierro, ¿verdad? ¿Podríamos pedirle ayuda a un aventurero de clase acero? Si fuera ese señor, quizás tendríamos una oportunidad de ganar. Gerdov se quedó en silencio. Seguramente sabía que los aventureros de clase acero que Panasonic mencionó eran el legendario equipo de aventureros, la Rosa Azul, activo en la capital real, Riestige. La mujer que era muy cercana a la princesa dorada, el capitán del escuadrón Rosa Azul, Lagus Alveintiel e Indora, era un genio cuya fuerza superaba la suya. Pero según su estimación, incluso si todo el escuadrón Rosa Azul fuera junto, sería extremadamente difícil lidiar con ese aterrador no muerto. Después de dudar por un momento, Gerdad no pudo evitar expresar sus pensamientos al alcalde, ya que sabemos que el señor puede enfrentarse a ese no muerto, ¿por qué no le pedimos su ayuda? Además, tiene bajo su mando a esa chica que puede usar magia de 6º nivel, y es claramente más fuerte que Rosa Azul. ¿No es una mejor opción? Panasonic frunció el ceño al oír esto. Sabía que lo que decía Gerdov era cierto, pero considerando los orígenes desconocidos del misterioso hombre, no podía confiarle fácilmente su confianza. Después de todo, nadie puede probar que el hombre no tiene ninguna conexión con los no muertos que han aparecido ahora, ¿verdad? Seres tan extraordinarios nunca habían aparecido en Gelantier. Ahora, dos de ellos han aparecido de repente.
Si son cómplices, ¿no sería como lanzarse a la boca del lobo si le confiaran a uno la tarea del otro? Tras un largo silencio, Panasonic suspiró. De acuerdo. Sin embargo, tuve un pequeño desacuerdo con esa persona antes, así que me gustaría pedirle al capitán Guerrero que vaya en nombre de nuestro ayuntamiento y lo sondee. Sí, asintió Gazef. Estaba a punto de ir a darle las gracias a ese hombre, y también de aprender más sobre los no muertos. Bueno, entonces esperaré aquí sus buenas noticias, capitán. Panasole sonrió levemente. Luego Gerdov se levantó y salió de la habitación. Después de que la puerta de la habitación se cerró, la expresión de Panasonic se volvió seria nuevamente. Después de pensarlo un momento, cogió su bastón y salió de la habitación, preparándose para dirigirse al gremio de magos. No es prudente depositar todas las esperanzas en una persona dudosa. Es necesario que tenga también un plan de respaldo. Aunque contactar con la capital usando medios mágicos es problemático, la situación es urgente y no podemos preocuparnos por eso ahora. El carruaje del ayuntamiento entró en una zona residencial no lejos de la calle comercial de medicamentos y finalmente se detuvo frente a una antigua mansión. Cuando Gerdov bajó del carruaje, vio gente que entraba y salía por la puerta abierta y una ligera inquietud se apoderó de él. Estuvo aquí ayer. Para ser precisos, se quedó aquí toda la noche de ayer y no se despertó hasta temprano esta mañana. Los hombres, mujeres y niños que entran y salen constantemente a la casa son todos residentes de Yelantier, y la mayoría de ellos provienen de los barrios marginales de la ciudad. Desde que esta mansión cambió de dueños, ha sumado un nuevo negocio: ayudar a los pacientes a curar sus enfermedades, y los precios son mucho más baratos que los de los grandes templos. ¿Qué tan barato es? Es un estándar que incluso los residentes de barrios marginales pueden permitirse fácilmente, así que podemos imaginar el resultado. Aunque esto involucra cuestiones como los impuestos de la ciudad y los intereses de varias iglesias, y es inevitable que surjan problemas tarde o temprano, los beneficiarios en la actualidad son los habitantes del reino, por lo que Gerdaf espera personalmente mantenerlo. Sacudiendo la cabeza para despejar su mente de los pensamientos confusos, Gerdaf caminó hacia la puerta. El hombre de mediana edad que custodiaba la puerta lo miró, reconociéndolo claramente, pero no dijo nada. Por favor, infórmele que Gedef Stronov solicita una audiencia con ese señor y espera poder concederle la oportunidad de reunirse. Gerdov habló cortésmente al guardia. El guardia frunció el ceño, aparentemente algo disgustado. No puedo hacer esto. Solo puedo informar a Lady Henry. Gerdov asintió, indicando que comprendía las dificultades del guardia y le agradeció diciendo gracias por su ayuda. Al ver que su actitud no era mala, la expresión del guardia se relajó un poco y luego se llevó los dedos a las sienes. Eso es realmente escandaloso. En realidad usaron un cantor mágico para proteger la puerta. Al ver las acciones del guardia, Gazef no pudo evitar suspirar, pero cuando pensó en qué tipo de ser era ese, no le pareció sorprendente. Aproximadamente un minuto después, el guardia le respondió a Gazef. Entra, ve directo por el pasillo, es la tercera habitación. Gracias. Gerdov les dio las gracias nuevamente, luego siguió las instrucciones hasta el patio y pronto llegó a su destino. La habitación parecía haber sido convertida temporalmente en una sala de estar y la puerta estaba abierta. Cuando Gerdaf entró, se sorprendió al encontrar otro grupo de personas en la habitación además de la persona con la que se suponía que debía encontrarse. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 49 acerca de Ainzo Algoun. ¿Son ellos? Cada uno de ellos vestía un equipo mágico completo, y su fuerza parecía superar con creces la de los profesionales comunes. Eran los mismos desconocidos que había conocido antes. Los ojos de Gazef recorrieron a los miembros de la escritura oscura, pero no se detuvo por mucho tiempo antes de caminar directamente hacia la habitación. Hola, soldado comandante Stornonov. Señorita Anli, saludos. Al escuchar el saludo de su amo, Gerdov respondió cortésmente, solo para notar que la niña parecía algo nerviosa, mostrando un indicio de la timidez que uno mostraría cuando un plebeyo común y corriente en el reino se encuentra con un noble. Esto no es difícil de entender, porque no hace mucho tiempo la otra parte era simplemente un aldeano fronterizo común y corriente. Por favor, tome asiento. Gracias.
Tras tomar asiento, Gerdov tomó la iniciativa de explicarle su propósito a Henry. Señorita Henry, he venido a expresarle mi gratitud y también a pedirle un consejo. ¿Podría informarle, por favor? Henry no pareció sorprenderse por esto, pero en lugar de transmitir su verdadero propósito al solicitar una audiencia como Gerdov había esperado, no lo hizo. Lo siento mucho, capitán Storonov, pero Dios no desea verle. Gerdov frunció el ceño al oír esto, pero todavía no estaba listo para darse por vencido, así que preguntó: ¿Puedo preguntar por qué? Bueno, parece que la deidad anticipó tu llegada y sabía por qué lo buscabas, así que me envió para responder tus preguntas y manejar todos los asuntos relacionados. Anli habló sutilmente, pero todos los presentes eran inteligentes y podían entender claramente el significado implícito. A esa persona simplemente no le interesaban. Si fuera otra persona, incluso el emperador del Imperio Bars, todos se sentirían despreciados, pero si fuera esa persona. Parece bastante razonable. Los fuertes tienen privilegios similares, por no hablar de aquellos que han alcanzado ese nivel. No importa, siempre que el problema pueda solucionarse. Gerdov pensó para sí mismo. Mientras reflexionaba, sus ojos recorrieron una vez más el grupo en la oscura escritura. Soy el capitán guerrero del reino y he venido a pedirle ayuda a esa persona para la seguridad de la ciudad. ¿Qué hacen estas personas aquí? Incluso un profesional común y corriente sabría después de experimentar algo así que Yarantir ahora es un lugar peligroso y que debería irse lo antes posible. En ese momento, el capitán de la escritura oscura le habló a Anli y le dijo: en ese caso, por favor ilumínenos, señorita Anli. Ah, por cierto, permítame presentarme. Soy empleado de la teocracia Slane y me llamo Evan. ¿La teocracia? Al oír la autodesignación del capitán, los ojos de Gerdov se entrecerraron levemente. Anteriormente, la gente de la Sagrada Escritura de los 6 colores de la Iglesia había planeado asesinarlo. Aunque todos fueron capturados tras chocar contra un muro, eso no significa que no guardara rencor. Sin embargo, el intento de asesinato contó con el apoyo de los nobles del reino. Incluso si revelara la verdad, lo más probable es que la ocultaran por otros motivos, y sería imposible responsabilizarlo. Pensando en esto, su mirada hacia la gente de la Sagrada Escritura Oscura lentamente comenzó a volverse hostil. Aunque algunos miembros del escuadrón Dark Codex notaron el cambio en su expresión, nadie le prestó atención. Si no fuera por el objetivo de instigar un conflicto entre el reino y el imperio para acelerar la anexión del reino por parte del imperio, matar a Gazef habría sido una tarea fácil para ellos. El capitán continuó preguntándole a Anli: después de que los altos funcionarios de nuestro santo reino se enteraron de la existencia de ese no muerto, le prestaron mucha atención y, por lo tanto, me enviaron especialmente aquí para investigar. Me pregunto si ese estimado señor tiene algún conocimiento sobre ese no muerto. Esa es una de las razones por las que vine aquí, añadió Gerdov. Como era de esperar, ese era el problema. Después de escuchar el propósito de ambas partes, Anli respiró aliviada y luego les presentó a todos lo que Anju le había dicho: lo que Dios sabe sobre Ainzo Algoun es diferente de lo que hemos visto. La deidad dijo que el Ainzo Algoun que conocía no era una sola persona, sino una organización aterradora compuesta enteramente por miembros de una raza alienígena. La chica explicó la existencia de Ainzo Algoun, la gran tumba de Nazarik y otras cosas con tono amable. Al enterarse de que se sospechaba que la organización alienígena contaba con 40 miembros comparables a los no muertos que habían visto antes, Gazef y los miembros del escuadrón de la Escritura Negra se pusieron serios. No sospecharon que la información que proporcionó Anju tenía la intención de intimidarlos. En primer lugar, la fuerza de Anju es lo suficientemente aterradora como para que fácilmente pueda hacerles cualquier cosa, por lo que no hay necesidad de que lo haga. En segundo lugar, cuando abandonaron el campo de batalla ese día, los miembros sobrevivientes del grupo de guerreros de Gazef vieron muchas razas alienígenas que venían a apoyar a los no muertos, lo que indicaba que los no muertos no estaban solos y que de hecho había una fuerza que los apoyaba. Señorita Henry, dado que esa organización terrorista envió a ese no muerto a infiltrarse en la ciudad, es posible que se estén preparando para tomar medidas contra ella. Con nuestra fuerza actual, no somos rival para ellos. Entonces, ¿podríamos pedirle ayuda a ese señor? Después de recibir la información que quería, Gerdov se sintió repentinamente perturbado por una sensación de crisis y rápidamente declaró su segundo objetivo.
Al escuchar esto, Anli mostró una expresión extraña y dijo Capitán Storonov, entiendo sus sentimientos, pero me temo que Dios no aceptará su pedido de ayuda. ¿Por qué? Gerdov saltó de su asiento y preguntó en voz alta. Sin embargo, se dio cuenta de inmediato de su grosería, respiró hondo varias veces y se inclinó ante Anli. Le pido disculpas por mi grosería. ¿Podría explicarme por qué esa persona no está dispuesta a ayudarnos? Anli asintió y explicó cómo probablemente aprendiste ayer, aunque el dios fue capaz de suprimir a ese no muerto desconocido, probablemente se vería abrumado si se enfrentara a múltiples enemigos de ese nivel. La deidad dijo que en esta ciudad solo le importamos los creyentes. En cuanto a todos los demás. Gerdov se quedó sin palabras por un momento. Sí, los dioses no son niñeras de toda la humanidad. Nadie puede esperar que arriesguen su vida por desconocidos. Si un dios está dispuesto a proteger a sus seguidores ante un enemigo formidable, eso ya lo convierte en una deidad digna. Con un suspiro en el corazón, Gerdaf hizo un último intento. Entonces, ¿qué tal si le rogamos a ese señor que les eche una mano, fieles creyentes? Si ocurre una crisis en la ciudad, señorita Anri, ustedes también estarán en peligro, ¿no es así? Bien. Anli parecía un poco avergonzada, con un atisbo de disculpa en la mirada. Comandante Storonov, quizá no lo sepa, pero los que creemos en el destino estamos bendecidos por los dioses y no podemos morir del todo. Mientras los dioses sigan aquí, no importa qué tipo de muerte suframos, podremos resucitar. Capítulo 50 Seguimiento. Unos 20 minutos después, Gazef y el equipo del Codex Oscuro salieron juntos de la mansión y se separaron en la puerta. Mientras subía al carruaje de regreso al ayuntamiento, Gerdov estaba sentado en silencio en el carruaje, su humor algo pesado mientras recordaba la reunión que acababa de tener. Después de ser rechazado la primera vez que pidió ayuda, intentó pedirle ayuda a otra persona, con la esperanza de que la chica Anli pudiera ayudarlos en alguna medida. Como ciudadano del reino, pensó que la muchacha debería ser más fácil de persuadir que la otra. Desafortunadamente, la respuesta de Anli fue necesito informar a los dioses y obtener permiso antes de poder responderte. No hay nada que Gerdov pueda imponer en este sentido. Conocía la situación del reino mejor que nadie. Bajo la política corrupta, había muy poca gente común dispuesta a sacrificarse por el país, y mucho menos los aldeanos de Khan, que habían sufrido semejante tragedia. Tal vez en ese momento, en los corazones de aquellos aldeanos, el llamado país, los nobles y los reyes no eran tan confiables como el adulto que los había salvado. El sentido de pertenencia nacional del pueblo es demasiado débil. ¿Por qué? Gerdov negó con la cabeza. Dado que las cosas habían llegado a este punto, solo podía informar a Panasonic de la mala noticia y buscar otras soluciones. El carruaje se detuvo con un ruido sordo y comenzó su viaje de regreso hacia el ayuntamiento. Mientras tanto, los miembros de la escritura oscura también regresaban a la posada, con el capitán procesando la información que acababan de recibir. A diferencia de Gazef, ahora es Yelantil, no dentro del territorio de la teocracia, por lo que no está tan preocupado por la amenaza potencial que representa a Ainzo Algoun como por Gazef. Podría informar la información al sumo sacerdote, y los superiores de la teocracia discutirían cómo lidiar con Ainzo Algoun, por lo que no tendría que preocuparse por este asunto. Luego estaba el asunto del códice de la luz solar. El precio que Henry pedía era alto, pero comparado con los recursos necesarios para entrenar a una unidad de cantores mágicos, seguía estando dentro de un rango aceptable, por lo que el acuerdo se alcanzó con éxito. El siguiente paso es simplemente enviar las mercancías desde China y entregárselas a la otra parte para completar el intercambio. Por lo tanto, ahora solo necesita centrarse en una cosa: descubrir el paradero del verdadero artefacto divino, belleza seductora. El tercero involucrado en el ataque de ayer, que se sospecha que está relacionado con Shannon, no es tan fuerte como Ainzo Algoun, pero tampoco es fácil lidiar con ellos. Sin embargo, tras enterarse de la pérdida del auténtico artefacto, el sumo sacerdote parecía estar preparándose para enviar al que estaba en el país a encargarse del asunto. Antes de eso, debían encontrar la ubicación de la fortaleza de los atacantes. Kina Esir, ¿te has puesto en contacto con la gente de la escritura de la Flor del Viento? El capitán miró a la división de un solo hombre que estaba a su lado y preguntó.
Kina Esir asintió y dijo: ya hemos informado a la escritura de la Flor del Viento sobre la situación, y han declarado que harán todo lo posible para localizar al traidor y encontrar su escondite lo antes posible. Eso es bueno. El capitán notó que el humor de Kina Esir se ensombreció un poco cuando mencionó traidor, pero no dijo nada. La antigua novena sede del Códice Oscuro, Gale Walker, también conocida como Clementine Asaya Quintia, es la hermana menor de Kina Esir. Kinace probablemente sintió algo de remordimiento además de enojo por la traición de su hermana, tal vez por descuidar los cambios de su hermana y hacer que se desviara del buen camino. El grupo regresó a la posada temporal y entró uno por uno. Sin embargo, no se dieron cuenta de que no muy lejos detrás de ellos, un hombre mayor, de cabello blanco, vestido con un uniforme de mayordomo negro, observaba sus figuras desaparecer, con una mirada pensativa en sus ojos. Sebas, el administrador de la gran tumba de Nazarik, es un PNJ dragonante de nivel 100. Además de él, los miembros de la gran tumba de Yelantil que se han infiltrado en la ciudad de Yelantil incluyen a otro guardián de nivel 100, Shaltear, una doncella de batalla de nivel 57, Solius, y varios demonios de las sombras de alrededor de nivel 30 que lo siguen en secreto. Además de continuar con la misión de recopilación de inteligencia dejada por el Ser Supremo, esta vez, infiltrarse en la sociedad humana también implica la misión de investigar fuerzas de terceros asignadas por Demiurge. Siguiendo el consejo de Demiurge, esperó cerca de la mansión y finalmente vio las escrituras negras. Si los vigilamos, quizá podamos encontrar esa organización llamada Chinam. Sebastián continuó adelante sin hacer ruido y luego entró al hotel donde se alojaba el escuadrón de la escritura oscura. Unos 2 minutos después, salió nuevamente del hotel y caminó por la calle con una expresión normal. Los demonios de las sombras poseen la habilidad única de mimetizarse completamente con la oscuridad y son muy hábiles en operaciones sigilosas. Basta con dejarlos en la posada para que vigilen los movimientos del escuadrón de la escritura negra. Solo queda esperar. ¿Eh? Sebastián se detuvo de repente y se giró para mirar al joven que acababa de pasar rozándolo. El aura de la otra persona no era diferente a la de una persona común y su postura al caminar no se parecía a la de un soldado bien entrenado. Si bien es necesario reunir información, también hay que tener cuidado de no revelar la propia identidad ni hacer nada que pueda causar complicaciones. Recordando las instrucciones dadas por el Ser Supremo antes de su partida, Sebas reprimió el extraño sentimiento que inexplicablemente había surgido en su corazón y se preparó para regresar a su residencia para encontrarse con Shaltear y los demás. En ese momento, el joven que caminaba en dirección opuesta a Sebastián calculó que ambos ya estaban bastante lejos, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Interesante. El anciano de la puerta está siguiendo la sagrada escritura oscura. Parece que el espectáculo será aún más emocionante esta noche. Al caer la noche, las mágicas farolas de la ciudad iluminan el camino de la gente que camina de noche. Una figura completamente envuelta en una capa caminaba en las sombras donde la luz no llegaba, y se podía escuchar el débil sonido del metal mientras se movía. De repente, la figura sombría pareció sentir algo detrás de ella, su capucha se balanceó ligeramente y su paso se aceleró medio paso. Las figuras que los seguían también aceleraron el paso y los dos bandos comenzaron a moverse rápidamente por los oscuros callejones de la ciudad, participando en una persecución encubierta. TCH. Llevo todo el día vagando por la ciudad, y tardaron tanto en encontrarme. La habilidad de estos inútiles ha decaído muchísimo. Clementine miró hacia atrás a los asesinos de las escrituras de Windflower que la seguían de cerca, con una mueca desdeñosa en sus labios. Calculando que el tiempo casi se acababa, le dio pereza seguir bromeando con la otra persona y se dirigió directamente al cementerio de la ciudad. Rápida y fácilmente pasó por alto el puesto de control del cementerio y regresó al santuario de sacrificio ubicado en las profundidades del cementerio. Justo cuando estaba a punto de correr hacia el salón ancestral, un enorme lagarto petrificado apareció repentinamente desde el interior del salón, abriendo sus fauces de color rojo sangre para morderla.